agradezco especialmente al doctor Zaffaroni, que al momento de ser invitado aceptó inmediatamente y con una generosidad y una disposición que me interesa destacar expresamente, bueno, y a todos los equipos de la universidad por el esfuerzo que han puesto para lograr este ámbito y no como con un enfoque simplemente arquitectónico, más allá de la belleza del lugar, sino con un enfoque político enfocado en los derechos como ha sido manifestado recién. Me toca la tarea, por cierto, nada sencilla de presentar al doctor Zaffaroni. Es inevitable hacer referencia a algún término psicoanalítico porque he estudiado con sus libros, por lo cual si de alguien está integrado el super yo jurídico que pueda llegar a tener todos los abogados de este país que hemos estudiado algo de derecho penal, no hacemos más que ser voces el eco de lo que ha pensado Raúl en todos estos años. Y más allá de todas estas facetas que fueron mencionando de juez, procurador, integrante de la Corte Suprema de Justicia y como uno de los miembros más notables de la mejor conformación de la Corte Suprema en términos históricos. No hay riesgo de hipérbole si diría que estamos ante uno de los pensadores contemporáneos más notables que podemos conocer, escuchar y de quien podemos aprender. Y más allá de las distinciones internacionales y demás, es alguien con una ductilidad. Estos minutos que hablo no van a ser más que una colección de halagos, no hay otro modo para quien ha estudiado con sus libros y ha aprendido incluso a criticar, no hay otro modo. Hablaba de la ductilidad, ha demostrado incluso ser hasta un excelente conductor de televisión, lo hemos visto en los últimos años con un ciclo de cine y derechos humanos que nos tenía, aún a quienes no frecuentamos las pantallas, nos tenía ahí frente a eso. Y quiero destacar el rol que ha tenido Raúl más allá de sus libros, del Tratado de Derecho Penal, En busca de las penas perdidas, donde desarrolla sobre fines de los 80 desarrolla conceptualmente la realidad de que el derecho penal actúa fuera de los cauces legales o prescindiendo de los cauces legales. Quiero destacar el rol que ha tenido Raúl en la universidad pública. La irrupción de su pensamiento inicialmente en la Facultad de Derecho de la UBA y luego irradiando el mismo sentido hacia todo el resto de la universidad pública, ha sido un quiebre en el pensamiento jurídico argentino. Hay un antes y un después de ese pensamiento y ha implicado primero la disputa, la confrontación intelectual muy fuerte y finalmente la hegemonía de un pensamiento crítico y realista del derecho penal, con una impronta de ruptura y como no se había conocido en la historia del pensamiento jurídico argentino. Y este trazado de un modo novedoso para esos años, que hoy ya está consolidado, de pensar el derecho y el derecho penal, parte de un enfoque regional de lo que son los derechos humanos, de lo que tiene que ser el derecho penal, pensado explícitamente desde nuestra situación global, política, económica y en el orden desde la condición latinoamericana. Lo que ha realizado con no pacíficamente, sino a bordo de una crítica muy potente que no está reflejada en el modo de redactar incluso sus ponencias, sus artículos. Es posible en Raúl leer la más refinada interpretación de los autores alemanes y a la vez, cuando es necesario, nos habla de la perrera penal cuando nos describe cómo funciona el sistema, el poder punitivo en su realidad. Y traigo a colación una definición de cultura jurídica de un pensador portugués, Boaventura de Sousa Santos, quien habla de que la cultura jurídica podría ser definida como el conjunto de orientaciones hacia valores e intereses que configuran un patrón
de actitudes frente a los derechos, frente al derecho y frente a las instituciones públicas que fomentan, protegen, legislan o violan derechos. Y allí, cuando hablamos de cultura jurídica, es inevitable y hay una transformación de nuestra cultura jurídica argentina y latinoamericana luego de las obras y el pensamiento y la actuación política de Raúl. Y esto está reflejado quizás en alguna anécdota más personal. El libro de Raúl de Derecho Penal, lo que fue la segunda obra global de Derecho Penal, la he visto circular en las facultades de computación, de ingeniería. Sus primeras 50 páginas es una obra en sí misma, multidisciplinaria, que era leída con interés en absolutamente todas las facultades, y esto se debía a que tomaba desde el enfoque de la dogmática penal lo que eran los sufrimientos masivos, lo que son el sufrimiento humano, la realidad social de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, y no ya con una reflexión idealizada, sino con una reflexión crítica que le permitió en esa obra, constantemente en su obra y en su actuación pública, dar cuenta de las falencias y a la vez transformar lo que era usado de un modo dogmático y abstracto en una herramienta que viene a resignificar la función del derecho. El derecho, hay un doble aspecto que en sus últimas obras viene resaltando, que puede ser un instrumento de control o al servicio de alguna hegemonía, o puede ser un instrumento de transformación, un instrumento de promoción de derechos y un instrumento pacificador en términos sociales. Y eso, cuando la realidad, hablar de derechos humanos es hablar necesariamente de su violación y de sus manifestaciones más crueles. Y eso cuando en nuestras realidades tenemos miles de personas jóvenes de ámbitos, sobre todo ámbitos urbanos, tratadas como residuos, quemados directamente en términos simbólicos o en términos directos en las celdas de alguna comisaría, en la celda o en una institución psiquiátrica. Poder insertar esa realidad en un esquema dogmático y incorporarlo al derecho como un dato de la realidad necesario, como un cable a tierra de la teorización, es lo que ha transformado nuestro modo de pensar la realidad social. Y es así como lo podemos leer en sus últimas obras, con el puntapié nuevamente abriendo huella con lo que llama la teorización jurídica anticolonialista, donde nuevamente nos muestra el camino de cómo podemos interpretar e incorporar a nuestro análisis las diferentes disciplinas, como la economía, cómo están insertas una y otras dimensiones que van desde la economía, los derechos, la política, obviamente, los medios masivos de comunicación, y cómo algunas dimensiones penales que aparecen por allí en los medios de comunicación tienen un trasfondo económico, una disputa económica o de modelo económico, y viceversa, como algunos virajes o tensiones en términos económicos tienen finalmente su repercusión penal, y esto analizado obviamente desde el concepto o desde lo que llama el proceso de colonialismo, nos permite analizar no solo nuestro rol en la aldea global, sino también cuál es la relación con los países centrales, con los imperios, con China, con Estados Unidos, con lo que está cada día en la realidad, y también con lo que a primera vista pareciera algo desconectado, pero lo que es, por un lado, el poder financiero, cómo tiene esto manifestaciones sociales penales y cómo incluso viene a afectar y viene
en esto sí destaco destaco especialmente también como el énfasis puesto en lo que son los pueblos originarios, que es, luego entiendo que junto con los presos y con las personas privadas de su libertad son los grupos sociales más postergados, más alejados de los centros y de los intereses incluso del presente. Es así que para quienes trabajamos en la investigación, en pensar sobre las violaciones a derechos humanos, hemos aprendido a partir de la obra de Raúl que los modos de penalización no son para nada fortuitos y como podemos observar que son fenómenos en constante transformación, estos modos no son modos antojadizos, sino que siempre nos están trayendo noticias o nos echan luz sobre fenómenos globales y generales que, en definitiva, trazan el guión, trazan el concepto atrás de lo cual nos encontramos un hecho en apariencia acotado, y de allí podemos observar un fenómeno global manifestándose. Pongo como ejemplo de esta enseñanza, y dado el rol que ha tenido Raúl en sostener el sistema democrático, en sostener este enfoque de derechos, que hace aproximadamente 2 o 3 meses fui la última vez al penal de Rawson. Si uno veía ahí, al momento de ir es inevitable pensar en 1972, en esa historia, en el 76 incluso, pero uno ahí ve hoy un montón de personas detenidas que notoriamente tienen roto, por efecto de la violencia pública, el lazo social. Y esa manifestación de esa historia, lo que nos ha enseñado a pensar Raúl es cómo esa historia puntual, que puede ser un hecho en términos judiciales o puede ser una historia en términos periodísticos o históricos, cómo ese hecho nos está echando luz sobre el modo en que un poder está operando sobre una población general. Finalmente, quiero también manifestar o contar que en sus obras es habitual ver citada a la editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, con lo cual es algo satisfactorio trabajando en esta universidad. Y también, y por último, la nota quizás central y más actual de sus producciones últimas ha sido enfocar que el avance en la realización del derecho tiene que necesariamente estar unida con la lectura de su grado de realización actual. Y es así como hablar desde cualquiera de las ciencias sociales o de cualquier dimensión de derechos humanos implica hablar de vivienda, de las fuerzas de seguridad, de salud, hablar también de exterminio, el concepto que Raúl viene formulando de genocidio por goteo, es uno de los centrales para interpretar estos hechos de los que hablaba. Y esto en un enfoque que vuelve a traer al debate público, al debate de ideas, la noción de colonialismo, lo cual me parece por demás atinado. Como además Raúl es a mi criterio, uno de los oradores más exquisitos que podemos escuchar en nuestro idioma, le cedo la palabra y le agradezco nuevamente su disposición para estar aquí. Señora rectora, autoridades de la universidad, querido Abel, colegas docentes y no docentes, estudiantes, amigas y amigos todos. En realidad, calculo que si uno tiene una trayectoria larga es porque tiene una vida larga, es decir, porque es viejo. Muchísimas gracias por este honor que se me hace. Muchísimas gracias por esta distinción y muchísimas gracias por la invitación
y por la posibilidad de conversar con ustedes un rato esta tarde. Y felicitaciones. Yo sé que una obra de esta naturaleza cuesta muchísimo, no dinero, esfuerzo. ¿De dónde ir sacando el dinero? ¿De dónde ir venciendo trabas? ¿De dónde vencer trabas burocráticas? ¿De dónde vencer obstáculos? Etcétera. ¿De dónde vencer peleas internas que evidentemente las tiene que haber en todos lados? Si no, la cosa no existe, no funciona, si no hay contradicciones. Bueno, llegar a la síntesis, seguir adelante y conseguir esto. Muchísimas felicitaciones a todos y muchísimas felicitaciones por algo que es un hito más en una labor que es todo el desarrollo universitario del conurbano bonaerense. Será, naturalmente, no lo niego, todo lo importante como derecho a la enseñanza, a la universidad, etcétera, pero es un aporte indispensable al derecho a nuestro desarrollo. Es el aporte a la formación del elemento humano. Sin elemento humano no hay posibilidad de desarrollo. Y esto tiene su larga historia entre nosotros y muchos estamos aquí también por eso, ¿no? Cuando en otro momento de la historia nos hicieron desarrollar, en dependencia de otros naturalmente, y no había suficiente mano de obra en el país, trajeron a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, y por eso estamos nosotros acá. Hoy lo que se necesita es capacidad técnica. Para nuestro desarrollo necesitamos capacidad técnica. Y bueno, llegaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y después hubo una reforma universitaria de 1918 que permitió que los hijos se metieran en la universidad. Pero eso no fue suficiente, claro. Y ahora hay una segunda reforma universitaria que es la que se está protagonizando en este momento, donde son otras capas sociales que tienen la posibilidad de acceder a la universidad, donde pese a la norma de gratuidad y todo, nunca habían tenido esa posibilidad. No basta que la universidad no cobre cuando es necesario tener una mínima condición de acceso a la universidad en otras circunstancias. Esta es la revolución que estamos viviendo y ustedes son un capítulo de esta revolución, de esta transformación, que la vamos a ver en pocos años, vamos a verla traducirse en pocos años en un cambio cultural en nuestro país. Un cambio cultural que, aunque tenga inconvenientes, idas y vueltas, es irreversible. Cuando se incorpora, ya no se puede desincorporar sin que esto cause una catástrofe social, naturalmente, y sin que la gente proteste y se resista. De modo que esta tarea es básica. Estoy en el último tiempo recorriendo más universidades del conurbano que otras. A la de Buenos Aires voy de vez en cuando, a la del conurbano voy con mucha más frecuencia, porque me entusiasma lo que voy viendo en las distintas universidades. Bueno, creo que después de lo que dijo Abel, lo mejor que puedo hacer en este momento, y además me dijo que soy parte del super yo creo que a veces soy parte del ello, pero no importa. Bueno, después de esto, de mencionar a Boaventura, que es un gran amigo, etcétera, digo que lo mejor que puedo hacer es irme, porque cualquier cosa que vaya a decir lo va a desilusionar. Pero bueno, no puedo irme porque quedé muy mal. Hablar un rato sobre el derecho en esta fase superior o avanzada del colonialismo requiere una serie de explicaciones y finalmente, sobre todo para los más jóvenes, la advertencia de que les dejamos un derecho y un mundo tremendamente complicado, en el que sí es mejor que se vayan preparando porque van a tener que enfrentar una serie de dificultades de las cuales no nos hemos ocupado nosotros todavía. Y tendrán todo el derecho a reprocharlos. Realmente, antes que nada, es conveniente advertir que la historia que nos cuentan desde el centro de los derechos humanos
no es cierta. La manualística, hoy menos, porque hablan de globalización o conglobalización, concepto conglobado, etc. Pero tradicionalmente la manualística dividía los derechos humanos en generaciones. Derechos humanos de primera generación, individuales, derechos humanos de segunda generación, sociales, y después unos derechos humanos de tercera generación donde aparecía el derecho al desarrollo, entre otras cosas. Ahí como al final. Esto es la historia contada del centro para la periferia, pero la historia contada de la periferia del poder planetario para el centro es al revés. En realidad nuestra lucha comienza siendo una lucha por los que ellos llaman de tercera generación, por el derecho humano al desarrollo. La independencia es la primera condición del desarrollo, de modo que nuestros primeros luchadores por derechos humanos han sido San Martín, Bolívar, Sucre, Louverture, Hidalgo, Morelos, etcétera, nuestros libertadores. Efectivamente, sí. Primera condición del desarrollo es la independencia. Y bueno, la independencia política formal de lo que fue la colonización ibérica, de las potencias marítimas, se produjo, como todos sabemos, hace 200 años, e inmediatamente empezó otra etapa de colonialismo. Parece que los próceres de nuestra independencia que eran verdaderos liberales en el sano sentido de la palabra, no liberal económico. En fin, ya saben a lo que me estoy refiriendo, políticamente liberales, que eran convencidos, realmente no convenían mucho a esta segunda etapa. Después que terminan todas las guerras fratricidas en América Latina, donde se enfrentan dos modelos económicos, el modelo de extracción originario, más o menos de economía colonialista, y el modelo de economía portuaria. Unos se llamaban conservadores, otros liberales, otros se llamaron federales, otros unitarios, otros blancos, colorados, etc. Pero en definitiva el enfrentamiento fue siempre ese. Cuando termina eso, después de eso se instalan en cada uno de nuestros países oligarquías y montamos repúblicas oligárquicas. Para eso antes nuestros libertadores desaparecieron, ¿no? A Bolívar lo mató la tuberculosis un rato antes de que terminaran de matarlo, ya en otro atentado. A Sucre lo mataron. Moreno tuvo un raro malestar mientras se iba para Europa. Y bueno, San Martín prudentemente dijo: mejor me voy antes que pase otra cosa. Apartaron todo esto y la ocupación de nuestros territorios se hizo mediata a través de estas oligarquías que eran los representantes proconsulares del nuevo poder hegemónico mundial después de la Revolución Industrial, cuando la hegemonía europea la pierden las potencias marítimas y pasa al centro-norte de Europa, fundamentalmente Gran Bretaña. Montamos repúblicas oligárquicas, nos copiamos la Constitución de los Estados Unidos, en cada país más o menos se la arruinó un poco, pero sobre la base de una constitución, etcétera, con soberanía del pueblo y con toda una serie de derechos y demás, la realidad era una realidad cuasi feudal. No feudal, porque el feudalismo es un fenómeno europeo, pero sí una realidad de servilismo con la gran masa de población, el pueblo, absolutamente excluido del escenario político. Eso se produjo con en el porfiriato mexicano hasta la oligarquía vacuna o de la carne enfriada nuestra, la República Bella brasileña, el patriciado peruano, etc. Estas raras repúblicas oligárquicas donde había un deber ser que no tenía absolutamente nada que ver con el ser, unas constituciones que no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo en la realidad social, empezaron a entrar en crisis hace unos poco más de 100 años. La primera gran crisis se produce con la Revolución Mexicana, que fue la guerra civil más sangrienta del siglo XX. Y después cada uno de nuestros países fue, conforme a su propia historia, su propio folclore,
generando los movimientos de resistencia que fueron deteriorando todo el esquema de estas repúblicas aristocráticas que respondían básicamente a una ideología de carácter eminentemente racista, sobre todo de raíz spenceriana, ¿no? Estas oligarquías se legitimaban a través de que eran más parecidas a las razas colonialistas, o por lo menos se les iba agrandando la cabeza, como decían ellos, y en consecuencia ejercían un paternalismo sobre toda una masa de criollos, mestizos, mulatos, afros, etc. Que eran todos inferiores, a los cuales había que hacer que usen menos los de abajo para que se les desarrolle lo de arriba, según Spencer. Tenían que ser menos frecuentes sexualmente para que se desarrolle la cabeza. Todo esto no estoy ironizando, sino eran cosas que se escribían en nuestros libros, nuestros intelectuales las escribían. Hay un libro, Nuestra América, de 1903, cuya lectura recomiendo, porque es una buena muestra de esto. Y muchos de los que sostenían esto en nuestras cátedras hoy tienen la imagen en retratos al óleo con marcos renacentistas en las paredes de nuestras universidades. Bien, lo cierto que este racismo empieza a ser combatido a través de distintos movimientos que se han dado en llamar populismos en forma peyorativa, lo cual a mi juicio no tiene nada de peyorativo. Fueron movimientos de resistencia frente a esta ocupación mediática, de alguna forma, que tuvieron distintas versiones. Cada uno de nuestros países su propia versión, y que en el curso de la Segunda Guerra Mundial y hasta mediados del siglo pasado lograron una cierta contención. A mediados del siglo pasado, fundamentalmente alrededor de los años 50 y concretamente en 1954, suena un balazo en el Palacio Cattecci de Río de Janeiro y bueno, provocan el suicidio de Getúlio Vargas. Contemporáneamente, con apoyo norteamericano, se invade Guatemala, se derroca a Jacobo Arbenz, se instaura la dictadura guatemalteca con Castillo Armas. Al mismo tiempo, el movimiento nacional revolucionario boliviano da un giro más a la derecha. Termina la época de los generales, el periodo de los generales en México con Alemán, y empieza el periodo de los licenciados. Y concretamente, derrocan a Velasco Ibarra en Ecuador, y concretamente un año después nos bombardean la Plaza de Mayo. A partir de entonces se van generando otra modalidad dentro de este neocolonialismo que desemboca finalmente en la ocupación de nuestros territorios a través de nuestras propias Fuerzas Armadas. Una autoocupación a través de las Fuerzas Armadas, a las cuales se prepara conforme a una descarada y total y confesa ideología de carácter colonialista, que era la ideología de los colonos franceses de Argelia y de Indochina. Esta ideología se simplifica por parte de los norteamericanos, que siempre suelen hacer manuales más simples, y a través de la Escuela de las Américas de Panamá se difunde a las cúpulas de todas nuestras Fuerzas Armadas y va envenenando la mentalidad de nuestros oficiales superiores, aunque para la Argentina tuvimos el privilegio de recibirla directamente en versión original de los colonialistas franceses, que tuvieron una delegación instalada en nuestro Ministerio de Defensa desde el año 1957, escribiendo unos artículos muy hermosos contra la subversión, la guerra antisubversiva, la guerra total que se dando toda la ideología de la seguridad nacional, en las revistas de nuestra Escuela Superior de Guerra, o de la Academia, de los años 60 más o menos.
De modo que tuvimos ese raro privilegio de que el envase en que la recibimos fue el envase originario del colonialismo francés de Argelia. Como todos sabemos, esto después de la Guerra de Malvinas se decide, termina y creo que fue el último coletazo de ocupación mediata de territorio en América Latina, y creo que se cierra el neocolonialismo en ese momento. Con el ocaso de nuestras dictaduras de seguridad nacional, creo que se cierra el neocolonialismo y dificulta que volvamos a tener una ocupación de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque creo que entramos en una etapa, en una fase superior o más avanzada del colonialismo. Por supuesto que todas estas etapas anteriores contaron o pueden contar en su haber con una cantidad de muertos bastante impresionante, ¿no? No tengo por qué referirme a lo que pasó en la colonización, en el periodo originario, a las barbaridades que se hicieron los genocidios que se cometieron ya en el neocolonialismo, pero esta etapa tampoco es una etapa de menor crueldad. En esta etapa, en este neocolonialismo, que se ejerce a través de un control de carácter financiero, control a través de un capitalismo que responde al giro que tuvo a mediados de los 70 la economía mundial, a partir de la crisis del petróleo, a partir del archivo del keynesianismo y del neokeynesianismo, y de la idolatría de mercado que se produce en ese momento. Este giro que se traduce en un fundamentalismo de mercado, la libertad de mercado nos va a dar libertad a todos, porque entonces, gracias a la libertad de mercado, no tiene importancia que se vaya juntando dinero en la cúpula, que se vaya juntando recursos, etcétera, porque un día va a producirse el derrame de la cúpula para abajo. Lo cierto es que lo que vamos viendo es que la copa de champán cada vez se va afinando mucho abajo y se va haciendo cada vez el cáliz más extenso arriba y no se desparrama nada por abajo, como nunca se derramó en toda la historia del mundo si alguien lo empujó un poco. Pero bueno, esta es una tesis esta teoría del derrame, que algunos dicen que la muestran como una enorme novedad, no tiene nada de novedad, es la teoría de la Suprema Corte de los Estados Unidos en 1880, antes de que modifique su jurisprudencia la Corte, etc. Era lo que se sostenía para evitar que el Estado federal norteamericano, y que obstaculizó la obtención de recursos por vía impositiva del Estado federal norteamericano durante muchísimos años, hasta cerca de los años 30, hasta Roosevelt, digamos, que se peleó con la Corte y finalmente, algunos cánceres oportunos le permitieron reacomodar un poco la Corte. Lo cierto que este capitalismo depredador, que no es capitalismo productivo, cambia totalmente el panorama de lo que habíamos visto hasta fines del siglo pasado, va generando otra dependencia, y esta dependencia es tan letal como las anteriores etapas de colonialismo. ¿Por qué? Porque afecta el derecho al desarrollo, porque como todo colonialismo afecta el derecho al desarrollo. Si miramos el panorama de nuestra América Latina en este momento, lo que vamos a observar son distintos niveles de violencia. No voy a entrar en grandes detalles. Quizá hay un dato que obviamente es bastante objetivo. De los 23 países que en el mundo superan el índice de homicidios de 20 por 100.000 habitantes por año, son 23 en el mundo, 18 los tenemos en América Latina y el Caribe, y 5 están en África. América Latina tiene la particularidad
de tener algunos índices de homicidio que son directamente campeones. Tenemos el Guinness de homicidio, ¿no? Tenemos la ciudad con el más alto índice de homicidios del mundo, que es San Pedro Sula, la segunda ciudad, la ciudad marítima de Honduras. 80 por 100.000 tiene. Brasil, promedio del país, está en el orden de 24 por 100.000. México no lo sabemos porque las cifras oficiales de México no son nada confiables. De cualquier manera, registra por la violencia vinculada a cocaína, etcétera, registra 100.000 muertos en 5 años y unos 20.000 desaparecidos. Y oficialmente hay unos 17 denuncias de desaparición de personas por día. ¿A qué obedece esto o en qué medida? ¿Qué es lo que está pasando en la región de alguna manera? Bueno, México es quizá el ejemplo más demostrativo. Les decía hace un rato, el fenómeno está íntimamente vinculado al negocio de la cocaína. La cocaína es un tóxico que se produce en América Latina. Es la única producción que requiere poca elaboración, si se quiere, de modo que es casi una producción de economía primaria, que hemos logrado meter en los mercados centrales desde la posguerra, con cierto éxito, por la enorme demanda de mercados centrales y fundamentalmente de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la vieja experiencia de la prohibición alcohólica de Roaring Twenties en los 20, en cuyo efecto la prohibición alcohólica tuvieron que reformar la Constitución para prohibirla, es una enmienda constitucional. La prohibición alcohólica tuvo el siguiente efecto: el tóxico se producía en el país, la competencia por llegar a la demanda consumidora se producía también en el país y el consumo se producía en el país. El resultado de esa competencia fue que le generó una simbiosis de criminalidad inteligente con criminalidad violenta, que fueron las mafias, las llamadas mafias, que generó un enorme problema interno que tardó unos años en resolverse, y entonces ahora hay una perfecta división internacional del trabajo. La producción se hace afuera, la competencia por alcanzar el mercado consumidor de demanda se hace afuera, y lo único que tiene Estados Unidos adentro es una aceitada red de distribución en la cual queda el 60% de la renta, que es la diferencia del precio FOB, Free on Board, que llega a la cocaína hasta lo que se reproduce al consumidor. Además, como la competencia se produce en México y los muertos están en México, con el asunto de que no puede prohibir la venta de armas por garantía constitucional, porque cada norteamericano tiene derecho a tener un cañón antiaéreo en su casa, y algún nenito, el nietito que agarra el cañón antiaéreo va a la escuela y mata a todos. Entonces, por ese derecho natural, también le venden armas a los narcos de México, lo cual es otro negocio. Y por último se quedan con un monopolio de toda la renta, que es el monopolio del reciclado, vulgarmente llamado lavado de dinero, que se hace también en el norte, naturalmente, y que nosotros estamos prohibidos de hacer porque hay un organismo internacional que abusa de su poder, que se llama el Gafi, que dice: ustedes no lavan ni un calzoncillo, simple y sencillamente porque si ustedes llegan a hacer eso, nosotros los vamos a acusar de que están financiando el terrorismo. Y además les obligamos a poner un tipo de terrorismo en la ley suya. Tipo de terrorismo que se pone y después sirve, como en Chile, para procesar a los indios, claro, a los mapuches. Esta es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que produce esta mortalidad? La competencia. Se tira esto, la cocaína es un producto barato, lo que con la prohibición se consigue es subir el precio del servicio de distribución, no el precio del producto. Cualquier porquería
que tenga una demanda rígida o en crecimiento, si se prohíbe, se baja la oferta y en consecuencia se sube el precio. Pero es el precio de un servicio, del servicio de distribución. Han logrado la alquimia económica a través de la prohibición. Fabrican oro de cualquier cosa que tenga una demanda rígida o en crecimiento. Y esto es lo que produce competencia entre bandas en México por la exportación al mercado norteamericano, en Brasil por la venta a la clase media, por los grupos que reparten entre una clase media mucho más poderosa, mucho más fuerte que la nuestra, y una favelización mucho más extendida que la nuestra. Y ahí tenemos los resultados. ¿Por qué se desplaza de Colombia a México la violencia? Porque Estados Unidos controló mucho más, fiscalizó mucho más, limitó mucho más el ingreso por vía aérea y por vía marítima, y en consecuencia el ingreso se produce ahora por vía terrestre, de modo que toma el camino de Centroamérica y México. Además, como hay un tratado de libre comercio entre el león y el ratón, que se come a todo México y América Central, es libre comercio de mercadería, pero no de personas. Entonces, los centroamericanos que tratan de llegar a México y se van quedando en el desierto de California, si es que no se quedan antes, porque los matan los narcos o les pasan 1000 problemas, es tremendamente penoso verlos en las ciudades del norte de México con chicos, etcétera, deambulando en pos de alcanzar la frontera de Estados Unidos. Esta es una realidad de la violencia homicida, pero no es la única, no es la única. De ninguna manera es la única causa de muerte en la región. Nosotros no solo somos campeones de índices de homicidio, somos campeones de otros índices. Somos campeones del coeficiente de Gini. Es decir, América Latina es campeona de los más altos coeficientes de distribución o de mala distribución de la riqueza. Esto no es un accidente que coincidan los dos índices. En el mundo, las estadísticas de Naciones Unidas nos lo muestran. No es cierto que se crucen mecánicamente el Producto Interno Bruto con el índice de homicidio. Hay una tendencia a que se crucen. A mayor Producto Interno Bruto, menor índice de homicidio y viceversa, pero tendencia. Pero eso se corrige con los coeficientes de Gini. Efectivamente, hay una relación directa entre esta violencia y la distribución de la riqueza. Y efectivamente, claro. ¿Y por qué? Y porque la mala distribución de riqueza frustra proyectos. No es que la pobreza produce violencia por sí misma. No, cuidado, esto no es cierto. Esto no es cierto. La pobreza no produce riqueza por sí misma, ni la miseria produce violencia por sí misma, ni la miseria extrema. ¿Por qué? Porque hay situaciones de miseria extrema, de necesidad de supervivencia, y sin embargo la violencia no aumenta. Terremotos, guerras, catástrofes, y está verificado que no aumenta. ¿Y no aumenta por qué? Porque en ese momento hay una solidaridad, hay un sentimiento de comunidad reforzado, hay un proyecto, hay que salir del pozo, hay que salir de la desgracia, tengo que sacar a la viejita que está abajo de la viga, tengo que salvar. No aumenta la violencia en ese momento. La violencia aumenta cuando hay frustración, la violencia aumenta cuando no hay proyecto, el ser humano es proyecto. De modo que cuando hay frustración, ahí es donde aumenta la violencia. No es la pobreza mecánicamente, es la pobreza sin proyecto, es la necesidad sin proyecto. Recién ahí es donde se produce el brote de violencia. Por eso que, claro, el alto coeficiente de Gini nos está mostrando eso, frustración de proyecto.
Pero la frustración de proyecto también produce violencia, heteroagresión y también autoagresión. Sí, sin lugar a duda que produce suicidios, no todos conscientes. Es difícil medir, sobre todo el suicidio inconsciente, pero algún día habrá que hacerlo. Afrontar situaciones, arriesgarse gratuitamente a situaciones totalmente peligrosas, de extremo riesgo, etc., son suicidios inconscientes. Y hay otras. Tenemos altísimos índices de muerte de tránsito. Y cuidado que tanto en homicidios como en tránsito, estas cifras ya tienen relevancia para los índices de salud, ¿no? Son índices de mortalidad que interesan y sobre todo que ocupan el plano privilegiado en la faja etaria joven. Y sí, los hechos de tránsito nos vamos llenando de vehículos y no vamos teniendo redes de carreteras. Sí, nos levantan los ferrocarriles para que la carga vaya por carretera, tenemos que ir todos por carretera y un día nos vamos a matar todos, sin lugar a dudas, y tenemos vehículos que funcionan a una velocidad que nuestras carreteras no lo resisten, porque se cruza una vaca, se cruza un caballo, sí, efectivamente. Y el índice de muertos aumenta, sí, claro. Y esas son, no quiero hablar de los accidentes laborales, de la falta de seguridad en el trabajo, etcétera. Todo eso va sumando. Y estas son muertes que se murieron para toda la vida, ¿no? Muertes de la violación al derecho humano al desarrollo, claro. Es decir, cuando digo que el primer derecho humano violado para nuestra región es el derecho humano al desarrollo, se me puede objetar, no, guarda, el primer derecho humano es el derecho a la vida. Sí, es cierto. Pero la violación al derecho humano al desarrollo implica necesariamente un desconocimiento y una violación al derecho humano a la vida. Cuando hablo de derecho humano al desarrollo, estoy hablando de derecho humano a la vida. ¿Por qué? Porque sí, porque en nuestra región esto está implicando una verdadera causa de mortalidad año tras año, y si sumamos todos esos muertos en 10 años, en una década, cuidado que nos hemos mandado algo más que nuestra Hiroshima y Nagasaki, que nuestra Little Boy o Fat Man. No, nos hemos mandado realmente un lindo genocidio por goteo, y no sé si por goteo o a chorro. Realmente. Por momentos creo que puede ser a chorros. Son demasiados cadáveres, son demasiados muertos que no hablan, son demasiados muertos que los medios de comunicación nos ocultan. Pero, ¿qué hay detrás de este colonialismo en esta fase superior? Hay un proyecto de sociedad, no me cabe la menor duda. Hay un proyecto de sociedad excluyente, hay un proyecto de sociedad 30% incluido, 70% excluido. Ese es el proyecto del fundamentalismo de mercado. Y ese es el proyecto que pretenden imponer a todos nuestros estados. El Estado modela de alguna manera, trata de modelar una sociedad. Y lo que se pretende es un Estado que modele una sociedad excluyente. Pero claro, si una sociedad tiene un 70% de excluidos, de alguna manera hay que controlarlo socialmente. Porque ya no pueden hacer como hicieron las sociedades de Europa cuando mandaron a nuestros abuelos para acá. No, ahora no hay de mandar ese 70%. No me cabe duda que alguno debe estar pensando en matarlo, pero sí, debe tener algunos inconvenientes prácticos, por lo cual es un poco más complicado. Pero hay que controlarlo de alguna manera, claro. Y entonces, ¿cómo proyectan controlarlo? Hay algunos compañeros que creen todavía que estamos en el siglo XIX, ¿no? Y creen que
que van a venir los cosacos del Sahara a rodear la Villa Miseria, las favelas, los pueblos jóvenes. No, no hay más cosacos ni hay más zares, y tampoco hay más Palacio de Invierno, no, ya no podemos hacer eso, no por ninguna razón política, sino porque no hay, directamente no hay. Y la técnica de control es mucho más perversa que la usada en el siglo XIX. Sí. ¿Cómo se controla esto? Esta letalidad de la cual les hablaba hace un rato. Fíjense ustedes que víctimas, victimarios y politizados en esta letalidad prácticamente se seleccionan de las mismas capas sociales o de una capa social recién incorporada. Recién, esa que se queda colgada de abajo. Es decir, cuando uno ve lo que sucede, dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que se fomentan las contradicciones y los conflictos entre los propios excluidos al efecto de que se maten entre ellos. En la medida en que se están matando, no pueden coaligarse, no pueden tomar conciencia de su situación, no pueden actuar coherentemente y no pueden tener protagonismo político. Entonces, claro, el modelo urbano, ¿cuál es? Y tengo un centro, una autopista que me lleva al barrio residencial, a la mañana vengo por la autopista, no tengo esquina para que no me roben el reloj ni me roben el auto, estoy en el día acá, a la noche vuelvo por la autopista, abajo están los mutantes, de vez en cuando le tiro algún hueso, y a la noche, cuando yo me volví, los mutantes se van al centro y desaparecen a la mañana. Esta descripción urbana la tienen ustedes en alguna metrópoli más o menos importante de nuestra región. Esto, francamente, es mucho más perverso de lo que podía suponerse. Nuestros estados latinoamericanos, aunque matan unos cuantos, hay bastante letalidad policial, ya no se ocupan fundamentalmente ellos de matar, no, tratan de que se maten entre los propios excluidos y lo logran con singular alegría juzgar México y en alguna medida Brasil, aunque la letalidad policial de Brasil es más intensa y más racista. Lo cierto que todo esto está fomentado por medios masivos de comunicación monopolizados, fundamentalmente televisión, que se pueden llamar Televisa o Azteca en México, o se pueden llamar Regi Globo en Brasil, o se puede llamar Clarín en la Argentina. ¿Qué hace Azteca y Televisa? Que Clarín comparado con ellos es un pequeño almacén de la esquina. ¿Qué hacen en México o cuál es su discurso? El discurso es terrorífico. El discurso de ellos es, bueno, estamos mejor porque hemos llegado a la meseta. Tenemos 20.000 muertos por año, pero no suben, de modo que estamos mejorando. Primero. Segundo, no se explica por qué se produce esa violencia. Esa violencia no hay explicación y de vez en cuando, si dan alguna, tiran así de refilón. Lo que pasa es que en la personalidad básica del mexicano hay un componente de violencia. Fíjense ustedes, uno escucha, ¿qué? Y sí, los aztecas que sacrificaban a los tipos, les sacaban el corazón, después toda la historia sangrienta que tenemos. Pero estás loco, vos, los aztecas lo único que hacían era matar a los prisioneros, los gallegos también mataban a los prisioneros en aquella época, ¿qué vamos a hacer? Y después la historia sangrienta de México, sí, claro que es sangrienta. ¿Y de qué otra forma podía ser? Le robaron 2/3 de territorio, le hicieron de todo, hasta le metieron un emperador austríaco. ¿Qué quiere hacer? No hay otra forma que sea sangrienta. No, cuidado, esto es racista directamente. Es decir, nos pasa esto porque somos salvajes.
Tiramos 5 cabezas cortadas en el medio de una pista de baile porque somos salvajes, somos inferiores racialmente. Volvemos a Spencer, volvemos a... Sí. Este es el discurso de los medios masivos concentrados. Los medios masivos monopólicos no es que estén al servicio del capital financiero, no es que estén al servicio de toda la ideología de fundamentalismo de mercado, no, mentira. Manejan volúmenes de capital del orden de miles de millones de dólares. Por consiguiente, no están al servicio, son parte directamente. Entonces no pueden tener otro discurso que el propio de aquello a lo cual pertenecen, de lo cual forman parte. En esto nadie es San Francisco de Asís, ¿no? Por supuesto. Entonces, este es el discurso en toda la América Latina donde hay alto nivel de violencia. Donde no hay nivel de violencia, que solo es Uruguay, nosotros y Chile, o sea, el nivel de violencia es más bajo, es más alto que Europa, es cierto, más alto que Canadá, pero más bajo. Nosotros muy pesimistamente podemos tener un índice de homicidio del orden de 7 por 100.000 anualmente, comparemos con Brasil, que tiene 25. Uruguay tiene menos que nosotros, Chile también. Es decir, somos el conurbano, somos el extremo sur, triángulo sur, que nos salvamos no por inocentes ni por nuestras grandes virtudes, sino porque estamos fuera de la ruta de la cocaína. Nos salva nuestra situación geopolítica. Si la situación geopolítica cambiase, porque mañana la porquería que se prohíbe fuese otra, no sé cuál podría ser, pero hoy estamos a salvo por aquello que se le atribuye a don Porfirio Díaz, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, nosotros estamos lejos, por suerte, no es porque estemos cerca de Dios, estamos lejos, pero también lejos de Estados Unidos, ¿no? Las dos cosas estamos. Tenemos el Papa, pero Dios, bueno, no sé. Es otro problema. Bueno, lo cierto es que, ¿qué es lo que hacen los monopolios acá? Y se lo ve acá y se lo ve en Uruguay. Es terrible. Inventan la violencia que no existe. Naturalmente que en una concentración de 13 millones de habitantes tenemos que tener un homicidio, sí, claro. Y de vez en cuando algún psicópata, de vez en cuando alguna barbaridad, alguna atrocidad, sí, por supuesto. Pero esa que tenemos la repiten 18 veces por día, con lo cual tenemos 18 homicidios. Y si ese día no tenemos el homicidio lindo, sangriento, cruel, entonces repiten el de la semana pasada. Y si no, siguen con el verso. Y si tiene un coeficiente morboso, más, ¿no? Algo sexual en el medio, mucho mejor, ¿no? Mucho más. Y después, claro, muestran a la víctima y generan la víctima héroe, ¿no? La víctima héroe es una técnica que se conoce desde Estados Unidos. Agarran a una víctima, le interrumpen el proceso de elaboración del duelo. La víctima siempre, bueno, como todo aquel que sufre una pérdida subitánea, aunque no sea violenta, una pérdida cercana, aunque no sea violenta, tiene al principio un movimiento, una sensación de extrañamiento, de no creer lo que pasó. Inmediatamente empieza una cosa irracional, inconsciente, pero absolutamente irracional, de decir, bueno, si yo le hubiera dicho, si le hubiera hecho, si le hubiera mandado al médico, si se hubiera acabado la radiografía, si hubiera mirado el pie, qué sé yo, cualquier cosa. Que es una cosa que va cargando de culpa, una presión culpógena, hasta que, bueno, esa presión es muy alta, tratan de exteriorizarla, ¿no? De esto tuvo la culpa de la culpa el otro, mete la culpa afuera, y naturalmente, pues se trata de un hecho violento, bueno, más todavía, entonces agarran a la víctima, la ponen adelante de la televisión, con la víctima llora, todo llora, el comunicador llora con la víctima, cambia de tono, hasta ese momento estaba haciendo propaganda de lavarropas o algo por el estilo, o de ropa interior de señora, mostrando glúteos. En ese momento cambia el tono y llora con la víctima, dice hay que reformar el Código Penal, y a la víctima se le hacen decir todas las barbaridades que no se le ocurrió, que no puede decir nadie, claro.
hasta que la víctima, que con eso no se le alivia la culpa, empieza a decir más barbaridades hasta que llega un momento que ya son intolerables porque ya pide descuartizamiento, etc. Entonces se tira a la víctima, no importa el daño psíquico que se le hizo porque se le interrumpió el proceso de elaboración del duelo y se trata de buscar otra. Por supuesto, no a cualquier víctima, no, tiene que ser víctima, una víctima capaz de generar empatía, ¿no? Normalmente hay que seleccionar una víctima de ciertas características. Hay otras que no se muestran, ¿no? Las víctimas de gatillo fácil no se muestran, esas no. Esos son unos negros que mejor no los mostramos. Nosotros sí se muestran. En fin, toda similitud con el ingeniero no es casual. Es un caso nuestro de víctima-héroe, pero el modelo de víctima-héroe en la criminología ya lo conocemos hace años y se fabrica de esta manera en todo el mundo. Lo cierto que son dos técnicas que se emplean, pero esto esconde de alguna manera la necesidad de un replanteo del derecho desde la perspectiva de esta etapa de colonialismo que estamos sufriendo. Y no es fácil hacerlo, no es fácil porque todos nosotros no fuimos criados en incubadora, sino que provenimos de facultades de Derecho, donde se nos ha formado de una manera muy particular. Y esa manera particular, esa metodología que se nos ha introducido, nos impide reformular realmente el derecho, nos lo dificulta bastante. Sobre todo hacernos conscientes de la etapa que estamos viviendo. Es normal que se diga que los derechos humanos se van consagrando en el mundo por efecto de maduración, de pensamiento, de reflexión, de avance, de progreso. Mentira. Los derechos humanos se consagraron en el mundo tímidamente por miedo. Miedo que lo causa la catástrofe cercana, la inmediata, la que uno siente que lo puede tocar. No se consagraron por los genocidios cometidos por el colonialismo europeo en África. No se consagraron por la destrucción del pueblo de los hereros por los alemanes en 1906-7. No se consagraron por las barbaridades de Leopoldo II en el Congo. Tampoco se consagraron por el genocidio armenio. Se consagraron cuando el genocidio se cometió en la misma Europa y las víctimas tenían la misma carencia de melanina que los otros. Recién entonces, juntemos a las Naciones Unidas y tímidamente declaremos que todo ser humano es persona. Rara nuestra especie, nunca se necesitó una asamblea de caballos para decir todos los caballos son caballos, una de perros para decir todos los perros son perros, no. Nosotros necesitamos miles de años para sentarnos y decir todo ser humano es persona. Fenómeno. Ese es el principio básico. Principio que consagra, que se va incorporando al derecho internacional muy tímidamente, muy despacio, con grandes limitaciones. Se va metiendo en todas las constituciones y hoy está en las leyes máximas de todos nuestros países. Todo ser humano debe ser tratado como persona. Fenómeno. Hoy ya no es lo mismo que en el viejo liberalismo ideológico en que Kant tenían que inventar un Estado, porque no tenían ley, no tenían constitución. No. Hoy eso es derecho positivo. No niego la discusión en filosofía del derecho entre positivismo jurídico y derecho natural, lo que sigan allá los filósofos del derecho.
Hoy tengo una ley que me dice usted cada vez que tiene que aplicar algo tiene que considerar a todo ser humano como persona. Eso me lo dice el derecho positivo, la letra de la ley. Usted tiene ese deber. Bien. El derecho... Marx dijo que el derecho era el instrumento de la clase dominante y creo que el derecho, que con respecto al derecho de su época tenía razón. Cuando se introduce esto, se introduce una contradicción en el derecho. Y la paradoja es que hoy, del derecho como instrumento de la clase, quien quiere que el derecho sea el instrumento de la clase dominante exactamente es el fundamentalismo de mercado y este capitalismo descontrolado. ¿Sí? Se introduce una contradicción porque permite que el derecho se convierta en un instrumento de las clases subordinadas. Permite que se establezca una lucha adentro del derecho, no ya por el derecho, sino adentro del derecho. Una pugna interna. Si el derecho es un instrumento de la clase dominante, no es una fatalidad del derecho, es un accidente. Puede servir para otra cosa. Claro, los que quieren que sirva para otra cosa dicen, no te olvides que todo ser humano debe ser tratado como persona. Sí. Y no todo ser humano es tratado como persona, claro, el deber ser es una cosa, lo que pasa en la realidad es otra. Sí, pero todo ser humano debe ser tratado como persona. ¿Y cómo puedo hacer para ignorar la realidad? Bueno, hay una metodología muy simple, que es decir, lo que usted hace, señor jurista, tiene que ser una doctrina para aconsejarle a los jueces que la apliquen, que tiene que tener por objeto la no contradicción de las normas del deber ser. Entonces así, yo elevo la lógica a ontología y hago una construcción perfectamente armoniosa y no contradictoria de todas las normas y se la aplico al juez, se la doy al juez, que conforme a ese delirio resuelve. Un juez alucinado. Claro, por un jurista al que no quiero calificar porque estoy en un ámbito académico. Sí, esa es la forma en que se nos enseñó el derecho cuando de chiquitos llegamos a la Facultad de Derecho, nos sentaron y nos dijeron, y cada vez que dijimos, no, pero mire que esto no pasa así. No. Muchachos, acá se estudian relaciones de normatividad. Si vos querés estudiar relaciones reales, sociales reales, acá no. Acá son todas relaciones de normatividad. Son relaciones del deber ser. El ser, si querés estudiarlo, anda a la Facultad de Veterinaria. Aquí no. Primera clase de esquizofrenia jurídica, naturalmente. Y también hay otros desarrollos que van por un reduccionismo totalmente economicista sociológico que prescinde del deber ser, prescinde, y pretende sacar el deber ser del ser en forma práctica, pragmática, y entonces llega a soluciones pragmáticas evidentemente inaceptables para el deber ser del derecho positivo. Sí, claro. Bueno, pero el deber ser del derecho positivo no importa. En realidad lo que importa son las relaciones económicas y sociales, en lo cual si sobra gente hay que matarla. ¿Qué quiere hacer? Por razones económicas, o si no hay que dejar que se mueran. No hay que hacer nada para continuar su sobrevivencia, su supervivencia, porque es cara. Estos son los dos caminos por los cuales se puede eludir lo que está en nuestras leyes máximas. Y cuidado, que este segundo camino no lo está diciendo el señor Adolf Hitler. Este es un camino que se sostiene en universidades
norteamericanas, europeas, y hay un tercer camino también que quizás sería bueno mencionar. Es acabar con los juristas, hacer del derecho una carrera de 3 años de buenos tramitadores. Sacarles que sepan, no tiene por qué saber historia, no tiene por qué saber filosofía, no tiene por qué saber sociología, no tiene que saber nada. Lo que tiene que saber son unas cuantas leyes y cómo se tramita, un tramitador diplomado. Esto lleva el triste nombre de Plan Boloña. O sea, sale justamente de la misma ciudad, no por los profesores de Boloña, que son mis amigos, no tiene que ver, pero es el plan de la Unión Europea que sale justamente de la misma universidad, de la misma ciudad, donde se creó hace 1000 años la más importante y antigua universidad de Europa. Claro, son distintos métodos y todos ellos de alguna manera llegan a América Latina. Llegan porque uno se llena de nombres extranjeros, queda muy bien, las citas de pie de página, si vienen en varios idiomas, mejor, cuando menos ininteligible es el idioma, mucho mejor todavía. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el método del derecho para superar esta etapa de crisis? Seguir copiando neocantismo, seguir copiando métodos o teorías del conocimiento que nos dejen fuera los datos reales, o tomar los datos reales y prescindir de los objetivos heurísticos. Cualquiera de estos reduccionismos es absurdo. Cualquiera que piense un poco dice, no, un momento, el derecho tiene que tener en este momento un objetivo claro. No hay Estado de Derecho perfecto, no hay Estado ni sociedad en la que todos sus miembros sean tratados como personas, por igual, no, ni nunca lo ha habido. Siempre entre el ser y el deber ser hay una distancia, efectivamente. El objetivo humano es acercar el ser al deber ser. Ese tiene que ser el objetivo del derecho, claro. Por lo cual necesito el deber ser como criterio heurístico que me diga hacia dónde tengo que ir y el dato real como información que me diga de dónde parto. Y el objetivo es ir empujando la realización constitucional en el sentido del deber ser constitucional. Lo cual me impone un derecho que tiene que ser necesariamente crítico de la situación en que estamos, porque la tengo que hacer avanzar. Tiene que ser un derecho partisano, de lucha, sí, porque voy a encontrar obstáculos, sin lugar a dudas, porque hay quien no quiere que eso avance en la dirección del deber ser. Que sea de lucha significa que fabrique enemigos. No tiene por qué ser un derecho schmittiano, no. Eso es mentira. Pero sí tiene que ser un derecho crítico, un derecho con un componente realista y un derecho de lucha. ¿Y basta con eso? Y no, hay algo más. Hay algo más importante. Derechos humanos, ¿es una tautología? Y sí, porque no hay derecho que no sea humano. Mentira. Mentira, no es cierto. Hoy no podemos seguir considerando al ser humano como el único sujeto de derecho. Cuidado. Sé que esto suena raro, suena muy raro, pero hemos iniciado en América Latina una etapa más del constitucionalismo comparado. Hace 100 años empezó en América Latina, en la Convención de Querétaro de 1917, el constitucionalismo social. No por impulso de los juristas mexicanos que decían, no, esto es para las leyes, sino por impulso de los obreros y campesinos que integraron la Convención de Querétaro. Hoy, en la Constitución de Bolivia y en la Constitución de Ecuador, se reconoce la personería jurídica de la naturaleza.
Efectivamente, hay derechos que no son humanos, pero son derechos. Formamos parte de un conjunto, no somos los dueños del conjunto, somos parte del conjunto biológico. Hay una historia de la libertad, sí, que va creciendo biológicamente, como lo decía, como lo señaló, creo con todo acierto, Hans Jonas. A medida que se va complejizando la vida en la naturaleza, van aumentando a través del metabolismo niveles de libertad, hasta llegar a nosotros, que somos un complejo de esas síntesis. No como decía Spencer o Darwin, porque sobrevive el más fuerte. Sí, sobrevive el más fuerte, es cierto, pero no el más fuerte por bestia, el más fuerte por capacidad de adaptación y capacidad de solidaridad. Así nos llegó a ser la naturaleza, así nos llegó a ser la vida. Y cuidado que somos parte de todo un tejido vital. Y en ese tejido vital hay otros entes que también tienen derechos. Desconocer los derechos de los otros entes significa serrucharnos la rama en que estamos sentados, como especie. El riesgo del siglo XXI no es ya el genocidio, que por supuesto existen esos riesgos. La capacidad de destrucción que tenemos, tecnológica que tenemos en este siglo, y la capacidad de control electrónico de conducta no tiene nada que ver con la del siglo pasado. Qué sé yo, la Gestapo, la KGB y todo eso era kindergarten comparado con esto. De modo que sí, claro que puede haber genocidios, pero lo que va a haber si no hacemos algo es ecocidio. Y eso ya no pone en riesgo a una nación, a un pueblo, a una religión, a un número determinado de millones de habitantes. No, eso pone en riesgo la existencia de la especie. Cuidado que en el siglo pasado, de cada 50 habitantes que caminaron por la superficie de este planeta, a uno lo mataron los estados. Pero no en situación bélica, sino fuera de toda situación bélica. Es decir, fueron homicidios estatales, homicidios alevosos de personas indefensas cometidas por los estados. Esa capacidad no se ha perdido, sino que se ha potenciado. Pero además vamos camino de poner en riesgo la subsistencia, no del planeta, como dicen algunos. Por suerte el planeta no lo vamos a destruir. El planeta va a seguir dando vueltas. Quizá tampoco destruyamos toda la vida. Algunos dicen que los pulpos son los que se van a salvar al final, otros las cucarachas, no sé. Puede haber un pulpo inteligente, una cucaracha inteligente dentro de unos cuantos millones de años que diga que hubo una generación de imbéciles que por creer en el fundamentalismo de mercado o por creer en la eficacia de la pena se extinguieron. Ese es el grave riesgo de este siglo. Y esta etapa que abre modestamente el neoconstitucionalismo nuestro, el boliviano, el ecuatoriano, cuidado que está reflejando en el campo jurídico una preocupación y una realidad que se nos hace innegable. Hasta hace poco, yo sé que esto tiene sus negacionistas también, ¿no? Como todo genocidio, el ecocidio también tiene negacionistas. Todos los entusiastas del fundamentalismo de mercado son negacionistas. Dicen que no pasa nada. Hay toda una propaganda en este sentido, no pasa nada. Si ustedes creen que lo que estamos pasando en esta semana no tiene nada que ver, el mes pasado estuve en Alemania, hizo 40 grados en Friburgo, nunca había visto una cosa por el estilo. Bueno, se dicen que esto que sentimos en la piel no tiene nada que ver, y hay quien lo cree naturalmente, es porque hemos vuelto a la época de las brujas. Ya creemos en brujas, creemos que esto lo hace Satán, lo hace el enemigo,
no tiene nada que ver lo que hace el ser humano. La época de las brujas llevó a que fritaran unas cuantas mujeres, pero cuidado que esto nos puede cargar a todos. Y este es el otro problemita que tenemos para el derecho penal en esta etapa superior o avanzada del colonialismo. Una etapa del colonialismo que, como todas, tiene su versión periférica, pero también el colonialismo genera una versión central. Y la versión central es bastante incómoda. En Estados Unidos, la versión central es que ha convertido a Estados Unidos en el campeón de la prisionización. Pasó a Rusia, pasó a China, pasó a todos. Tiene 2,5 millones de presos, no se sabe qué hacer. Le cuesta 200.000 millones de dólares por año mantenerlo. Y desde el año 89, más de la mitad de los presos son afroamericanos, es decir, negros. La otra mitad supongo que serán latinos. En Europa todavía no se ha llegado a eso. Los índices de desempleo de las franjas jóvenes son bastante altos. Todavía el aparato punitivo europeo, la violación de derechos humanos europea se concentra en los inmigrantes. El Mediterráneo, como dijo el Papa, se ha convertido en un cementerio. Yo no sé si es un cementerio, si es el desierto europeo de Arizona o el nuevo muro de Berlín, no tengo idea, pero todos los días tenemos unos cuantos muertos. Tienen bastante melanina, no tienen mucha importancia, los van dejando. Lo cierto que todavía el sistema se concentra en ellos, pero en cuanto los movimientos de jóvenes desocupados dejen de ser folclóricos y coloridos y curiosos y pasen a ser un riesgo, no me cabe duda que se va a desplazar sobre ellos el aparato represivo también en Europa. Estas son las consecuencias centrales, ¿no? Más o menos lo mismo que en el neocolonialismo pasaba con la concentración urbana en su momento en las ciudades europeas mientras se producían estos fenómenos en nosotros. Es decir, son fenómenos globales, son fenómenos planetarios que tienen su versión en el centro, sus víctimas en el centro y sus víctimas también en la periferia colonizada. Tengamos cuidado. No terminó, no estamos en el siglo pasado, no estamos en el final de la guerra de Corea, estamos en otra situación. Creo que hoy hay una conciencia continental, pero cuidado que en el 54, como les dije hace un rato, en el Catechi sonó un balazo y al año siguiente nos bombardearon la Plaza de Mayo. Cuidado con lo que está pasando en Brasil en este momento en el plano político. Bueno, muchísimas gracias.